Te dije que nunca servirías para nada. Las palabras flotaban en el aire rancio de la cantina, como moscas sobre comida podrida. 20 años. 20 años desde que mi hermano mayor las había pronunciado por primera vez. Y ahora, en este pueblo olvidado de Dios, alguien más las repetía. Palabra por palabra. El hombre frente a mí era un extraño. Gordo, sudoroso, con ojos pequeños que brillaban con el tipo de crueldad que solo viene de una vida de pequeños poderes. El supervisor de obras públicas del municipio. Tenía mi solicitud de permiso de construcción en sus manos grasientas. 78 años. Un veterano sin pensión decente. Sin familia. Sin nada. Sonrió mostrando dientes manchados de tabaco. ¿Y quieres un permiso para construir? ¿En una caravana? Ni siquiera tienes tierra propia, viejo. Vives en el basurero municipal. La cantina olía a cerveza derramada y desilusiones acumuladas. 3 hombres jugaban dominó en una esquina. El cantinero limpiaba vasos que nunca quedarían realmente limpios. Nadie me miraba. Nadie nunca miraba. Me levanté. Las rodillas protestaron. 78 años de vida militar no te preparan para la vejez. Te preparan para sobrevivir. Hay una diferencia. Gracias por su tiempo, señor. Las palabras salieron tranquilas. Demasiado tranquilas. No necesito su permiso. Salí antes de que pudiera responder. El sol de mediodía golpeó como un martillo. El pueblo de Santa Teresa era pequeño, polvoriento, el tipo de lugar donde las hipoesteronas personas van a desaparecer. Yo había venido aquí hace 6 meses. No para desaparecer, para algo más. La caravana estaba a 2 kilómetros del centro. Caminé por el camino de tierra, pasando casas de bloc sin terminar, perros flacos que ladraban sin convicción, niños que jugaban en charcos de agua sucia. Nadie saludaba. Yo era el viejo loco que vivía en el basurero. El basurero municipal no era oficial. Era solo un lugar donde las personas tiraban lo que ya no querían. Muebles rotos, electrodomésticos muertos, llantas desgastadas. Y en medio de todo eso, mi caravana. La había encontrado enterrada bajo 3 años de basura. Una casa rodante de los años 70, oxidada hasta el punto de parecer más herrumbre que metal. Las ventanas rotas. Las llantas podridas. El interior devastado por el tiempo y los animales. Pero tenía huesos buenos. Estructura sólida. Y era mía. Nadie la reclamaba. Nadie la quería. Excepto yo. Entré. El olor familiar me recibió. No era agradable. Moho, metal oxidado, años de abandono. Pero era mi olor ahora. El olor del hogar. Me senté en el catre militar que había instalado en lo que alguna vez fue la sala. Saqué mi libreta. El supervisor había rechazado mi permiso. Pero los permisos eran para personas que seguían reglas. Yo había pasado 40 años en el ejército siguiendo reglas. Reglas que me habían llevado aquí. A la basura. La memoria llegó sin invitación. 40 años atrás. El uniforme nuevo raspaba contra mi piel. Mi hermano, mayor, Héctor, me miraba con ese desprecio que había perfeccionado durante nuestros 20 años juntos. Huyes, como siempre. Escupió en el suelo. Papá tenía razón. Eres débil. Papá, muerto 3 meses antes de eso. Su último acto había sido reescribir el testamento, la casa, el negocio, todo para Héctor. Para mí, nada. No mereces nada. Nunca trabajaste. Nunca sirviste para nada. Me fui esa noche. 19 años. Roto. Buscando algo. Encontré el ejército. Serví 40 años. 3 guerras. 5 condecoraciones. Incontables misiones. Ascendí. No mucho, nunca fui material de oficial, pero era bueno en lo que hacía. Supervivencia. Construcción de campo. Hacer algo de nada. Y luego, nada. La pensión era una broma. Los ahorros desaparecieron en tratamientos médicos que el gobierno prometió cubrir, pero nunca lo hizo. Sin familia. Sin contactos. Sin plan.
Terminé aquí. Santa Teresa. Un pueblo que ni siquiera aparecía en los mapas buenos. Con una caravana oxidada en un basurero. Dije que nunca servirías para nada. Quizás Héctor tenía razón. Cerré la libreta. Afuera, el sol comenzaba su descenso. Todavía tenía luz. Todavía tenía tiempo. Todavía tenía manos que funcionaban. Salí de la caravana. El basurero se extendía alrededor como un mar de desechos humanos. Pero yo no veía basura. Veía recursos. Esa primera semana fue brutal. Sin permiso, trabajaba de noche. Desde las 10 hasta el amanecer. Clasificando. Separando. Encontrando tesoros en la basura. Una puerta de madera, rayada pero sólida. Ventanas de aluminio con los vidrios rotos, pero el marco intacto. Tubos de PVC, cables eléctricos. Láminas de metal. Herramientas oxidadas que solo necesitaban limpieza y aceite. Todo lo que una persona tiraba era algo que otra persona podía usar. El ejército me había enseñado eso. En el campo no hay ferretería. Solo lo que cargas y lo que encuentras. Limpié la caravana primero. Cada centímetro. Rasqué el moho con cuchillos viejos. Lavé las superficies con agua que cargaba en garrafas desde el pueblo. Reparé los agujeros en el piso con pedazos de madera que encontré. Tardé 3 semanas en hacer la caravana habitable. No cómoda, habitable. Luego empezó la verdadera construcción. La idea vino una noche, mientras clasificaba una pila de láminas de metal corrugado, suficientes para hacer un techo. Y si podía hacer un techo, podía hacer una pared. Y si podía hacer una pared, podía hacer una casa. No alrededor de la caravana. Usando la caravana. Como corazón, como fundación, como punto de partida. Comencé por los lados. Estructuras de madera encontrada, clavadas con clavos rescatados, enderezados con piedras porque no tenía martillo. Las paredes subieron lentamente. Cada tabla era una victoria. Cada clavo era prueba de que todavía estaba vivo. Don Macario fue el primero en notarlo. Era el encargado del basurero, un hombre flaco de 60 años que bebía más de lo que trabajaba. Apareció una mañana mientras yo clavaba la última tabla de la pared este. ¿Qué carajos estás haciendo? No sonaba enojado. Sonaba curioso. Construyendo. Ya veo eso, genio. Se rascó la barba irregular. ¿Sabes que esto es propiedad municipal? Sí. ¿Y sabes que no puedes construir aquí? Sí. ¿Esperó? Yo seguí trabajando. Finalmente se rió. Una risa seca, áspera, como piedras frotándose. Tienes agallas, viejo. Respeto eso. Señaló las paredes. Necesitas un techo antes de que lleguen las lluvias. 2 semanas máximo. Lo sé. Hay láminas buenas en el Tinno Mailaresta. Sector Norte. Llegaron ayer de una demolición. Hizo una pausa. Por si te interesa. Se fue sin esperar respuesta. Pero esa noche fui al sector norte. Las láminas estaban ahí, nuevas, casi sin usar. Un regalo del cielo o de don Macario. No importaba cuál. El techo tomó 4 días. 4 días de subir y bajar, de cargar láminas que pesaban más de lo que mis brazos viejos querían admitir, de equilibrarme en estructuras que se tambaleaban con cada movimiento. 4 días de preguntarme si este sería el día que finalmente me caería y me rompería algo que ya no sanaría. Pero el techo se completó. Y con el techo vino un cambio. La estructura dejó de ser un proyecto loco de un viejo. Empezó a parecerse a algo real, algo permanente. Las personas comenzaron a notarlo. Al principio solo miraban de lejos. Luego algunos se acercaban. Hacían preguntas. La mayoría eran burlas apenas disimuladas. ¿Piensas vivir ahí? ¿Por cuánto tiempo antes de que se caiga? El municipio va a tumbarlo en 1900, cuanto se den cuenta. Pero algunos eran diferentes. Rodrigo apareció un martes. Tenía 15 años, flaco como un palo, con una cicatriz que corría desde su oreja hasta su barbilla.
Era uno de los niños del pueblo que la gente llamaba perdidos. Sin escuela, sin familia real, sin futuro. Se paró en el borde de mi propiedad improvisada durante 1 hora, solo mirando. Finalmente, habló. ¿Necesitas ayuda? ¿Sabes trabajar? Puedo aprender. No tengo dinero para pagar. No pedí dinero. Estudié al chico. Vi algo familiar en sus ojos. Hambre. No de comida. De propósito. De ser algo más que la etiqueta que el pueblo le había pegado. Puedes empezar mañana. Al amanecer. Trae guantes si tienes. No tenía guantes. Pero llegó al amanecer. Y al siguiente amanecer. Y al siguiente. Le enseñé lo que el ejército me había enseñado. No solo construcción. Disciplina. Atención al detalle. Cómo ver potencial donde otros ven basura. Cómo convertir el rechazo en combustible. Con Rodrigo. Ayudando, el progreso se aceleró. Agregamos una habitación. Luego otra. Las paredes de la caravana original se convirtieron en paredes interiores. Lo que había sido una casa rodante oxidada estaba desapareciendo dentro de algo más grande. Instalamos electricidad improvisada. Cables rescatados conectados a un panel solar que encontré roto y reparé. No era mucho. Suficiente para 3 focos. Pero era luz. Y la luz significaba que podíamos trabajar incluso de noche. El agua fue más difícil. Cavé un pozo. 30 metros a mano. Tardé 2 meses. Cada día bajaba más profundo en ese agujero en la tierra, preguntándome si encontraría agua o solo más tierra. Rodrigo me bajaba cubetas vacías y subía cubetas llenas de tierra. A los 30 metros encontramos agua. No mucha, pero suficiente. Con agua y electricidad, la estructura se transformó de proyecto a hogar. Instalé una cocina improvisada. Un baño básico con una letrina que construimos según las especificaciones militares. No era lujo, pero funcionaba. Las personas del pueblo comenzaron a cambiar su actitud. El proyecto del viejo loco ahora era algo más. Era prueba de que algo podía crecer incluso en el basurero. María fue la siguiente en aparecer. Tenía 40 años, 2 hijos y un esposo que la había abandonado el año anterior. Vivía en una casa de cartón en las afueras del pueblo. Escuché que estás construyendo casas de basura. No era pregunta ni burla. Era esperanza disfrazada de escepticismo. Estoy construyendo una casa, de materiales recuperados. ¿Podrías enseñarme? Bajó la mirada. No para mí, para mis hijos. Quiero darles algo mejor que cartón. Esa tarde, María y yo caminamos por el basurero. Le mostré cómo ver más allá de la basura. Cómo identificar madera sólida bajo la suciedad. Cómo probar metal para ver si todavía tenía fuerza. Cómo imaginar el potencial en lugar de ver solo el desperdicio. Una semana después, María y sus hijos comenzaron su propio proyecto. A 100 metros de mi casa. Rodrigo y yo ayudamos con la estructura básica. Luego les enseñamos. Y ellos construyeron. 3 meses después, María y sus hijos se mudaron a una casa pequeña pero sólida. Hecha completamente de materiales que otros habían tirado. Y se sentían orgullosos. El proyecto creció orgánicamente. Cada persona que construía atraía a otra. Cada casa completada era publicidad para lo que era posible. Don Macario, en lugar de detener lo que estaba pasando, comenzó a ayudar. Separaba los materiales buenos. Nos avisaba cuando llegaban demoliciones con materiales útiles. El supervisor no está contento, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. La casa ahora tenía 6 habitaciones, todas construidas alrededor del núcleo de la vieja caravana. Dice que están creando un barrio ilegal. Probablemente tiene razón. Probablemente. Don Macario sorbió su café. Pero el alcalde está notando algo más. Familias que estaban viviendo en la calle ahora tienen hogares. Niños que vagaban sin supervisión ahora tienen estructura. Crimen que estaba aumentando ahora está bajando. Hizo una pausa.
Es difícil argumentar contra eso. Pero el supervisor intentó. Apareció una semana después con 2 policías y una orden de demolición. Construcción ilegal en propiedad municipal. Tienen 24 horas para desmantelar todo esto, o lo haremos nosotros. Las familias se reunieron. Éramos 17 ahora. 17 casas construidas de basura. 17 familias que habían encontrado dignidad en lo que otros desechaban. No nos moveremos. María habló primero. Sus hijos estaban detrás de ella, protectores. Trabajamos por esto. Rodrigo, ahora de 16 años, más fuerte, más enfocado, se paró a mi lado. Esto es nuestro. El supervisor sonrió, la misma sonrisa que me había mostrado cuando rechazó mi permiso. No es suyo, es tierra municipal. Y si no se van voluntariamente... ¿Entonces qué? Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. ¿Pondrá en la calle a 17 familias? ¿Destruirá hogares que no le costaron al municipio ni un peso? ¿Explicará al alcalde por qué está creando un problema donde no había ninguno? No me amenaces, viejo. No es una amenaza, es lógica. Señalé alrededor. Cada casa aquí representa personas que ya no son problema del municipio. No piden asistencia, no necesitan albergues, se cuidan a sí mismos. Eso debería hacer feliz a un burócrata como usted. Los policías se miraron entre ellos. Uno de ellos susurró algo al supervisor. Su rostro se puso rojo. Esto no ha terminado. Escupió las palabras. Volveré con más que papeles. Se fue. Pero todos sabíamos que volvería. La pregunta era cuándo y con qué. Esa noche reuní a las familias. En mi casa, en el espacio que había sido una caravana oxidada, y ahora era el corazón de una comunidad. Necesitamos legitimidad. Las palabras eran duras pero necesarias. Necesitamos que esto sea legal. ¿Cómo? María preguntó lo que todos pensaban. No tenemos dinero para abogados. No, tenemos títulos de propiedad. No necesitamos abogados. Saqué papeles que había estado estudiando durante semanas. Necesitamos presentar esto como lo que es. Un programa de vivienda autosostenible. Una cooperativa de reciclaje. Una solución comunitaria a un problema municipal. Trabajamos durante 3 días preparando la propuesta. Documentamos cada casa. Fotografiamos el antes y después. Calculamos el valor de los materiales reciclados. Estimamos el ahorro para el municipio en servicios sociales. Don Macario nos ayudó con los números oficiales del basurero. Los niveles de basura han bajado 30% desde que empezaron. Golpeó los reportes. Eso es significativo. El municipio paga por volumen de basura que va al relleno regional. Presentamos la propuesta directamente al alcalde. Nos ignoró durante 2 semanas. Luego, una mañana, apareció. No vino en convoy oficial. Vino solo, en un carro viejo, sin anunciarse. Caminó por la comunidad durante 2 horas. Entró en Mainonocise, casas. Habló con familias. Vio lo que habíamos construido. Finalmente llegó a mi casa. Me encontró en el taller improvisado que había construido detrás, enseñando a 3 chicos nuevos cómo trabajar metal. Don Esteban. No usó el viejo loco, que probablemente había escuchado. Necesitamos hablar. Nos sentamos en mi pequeño pórtico. La caravana original era apenas visible ahora, envuelta en la estructura que habíamos construido alrededor de ella. Como una semilla en el centro de un árbol. Mi supervisor dice que usted es un problema. El alcalde era joven, quizás 40 años, con ojos cansados. Dice que está construyendo ilegalmente, que está creando un barrio marginal, que necesito tomar acción. Su supervisor rechazó mi permiso sin siquiera mirar los planos. Mis palabras salieron medidas. Decidió basado en quién soy, un veterano viejo sin recursos, no en lo que podía hacer. Lo sé. El alcalde suspiró. He leído su propuesta. Es impresionante. Pero hay regulaciones, códigos de construcción,
Procedimientos. Hay 17 familias aquí que no tenían nada. Ahora tienen hogares. ¿Qué regulación vale más que eso? El silencio se extendió entre nosotros. A lo lejos, podía escuchar a los niños jugando. Risas. Algo que no había existido en el basurero antes de que llegáramos. Puedo darles un año. El alcalde habló finalmente. Un año para formalizar esto. Formar una cooperativa legal. Obtener permisos retroactivos. Cumplir con los códigos mínimos de 1900. Construcción. Hizo una pausa. Pero si en un año esto no es legal, tendré que actuar. ¿Entendido? Entendido. El año siguiente fue el más duro y el más gratificante de mi vida. Formamos la cooperativa de vivienda autosostenible Santa Teresa. Cada familia contribuyó lo que podía. Tiempo, trabajo, materiales, conexiones. Un abogado joven del pueblo, recién graduado y buscando hacer bien, nos ayudó con los papeles legales. No puedo creer que esto exista. Caminaba por la comunidad, asombrado. Es como, no sé, como esperanza hecha visible. Poco a poco, casa por casa, obtuvimos los permisos. Reforzamos estructuras para cumplir códigos mínimos. Instalamos sistemas de agua y electricidad que pasaban inspecciones básicas. Documentamos todo meticulosamente. El supervisor intentó bloquear cada paso. Pero el alcalde, habiendo visto lo que habíamos logrado, lo mantuvo a raya. Encuentren una forma de hacerlo funcionar. No era una sugerencia. 11 meses después de la visita del alcalde, recibimos la aprobación final. La cooperativa de vivienda autosostenible Santa Teresa era legalmente reconocida. Las casas tenían permisos retroactivos. Éramos oficiales. La celebración esa noche fue pequeña pero significativa. 17 familias reunidas en el espacio común que habíamos construido. Comida compartida. Historias intercambiadas. Risas genuinas. María se acercó, con sus hijos ahora más altos, más fuertes, más confiados. Gracias. Era todo lo que dijo. Pero era suficiente. Rodrigo, ahora de 18 años, se había convertido en algo notable. Ya no era el chico perdido que apareció hace 2 años. Era un joven con habilidades, con propósito, con futuro. ¿Qué sigue, don Esteban? Estábamos sentados en el pórtico de mi casa, mirando la comunidad que habíamos construido. ¿Qué quieres que siga? Quiero hacer esto en otro lugar. Sus palabras salieron rápidas, emocionadas. Hay otros pueblos, otras personas que necesitan esto. ¿Podríamos? Miré al chico que había sido nada y ahora era algo. La respuesta era obvia. ¿Podríamos? Los siguientes años vieron la expansión del concepto. Rodrigo lideró equipos a 3 pueblos diferentes. En cada uno replicamos el modelo. Encuentra un espacio no deseado. Identifica familias que necesitan ayuda. Enséñales a construir de lo que otros desechan. Crea comunidad en lugar de solo estructuras. No todos los proyectos tuvieron éxito. 2 fracasaron por falta de liderazgo local. 1 fue bloqueado por políticos corruptos. Pero 5 prosperaron. 5 comunidades nuevas construidas sobre el mismo principio. Nada es basura, si sabes cómo verlo. Ahora, a mis 82 años, sentado en el pórtico de la casa que comencé como una caravana oxidada en un basurero, puedo ver lo que construimos. No solo edificios, no solo hogares, sino prueba de que el rechazo no es el final. Es solo otro comienzo si tienes el valor de construir. La caravana original todavía está ahí, en el centro de mi casa. La conservé visible, parte de la pared interior. Un recordatorio. No de dónde empecé, sino de que empezar es posible sin importar desde dónde. Mi hermano Héctor murió hace 5 años. Nunca nos reconciliamos. Nunca supo lo que construí. Probablemente no le habría importado. Pero a mí sí me importa. Porque su rechazo, sus palabras venenosas, su profecía de mi fracaso, todo eso se convirtió en combustible. Combustible para probar que estaba equivocado. Que yo era algo. Que servía para algo. Y lo probé. No a él. Nunca fue,
sobre él. Me lo probé a mí mismo. Las personas siguen llegando, preguntando si pueden aprender, si pueden construir, si pueden ser parte de esto. Y siempre decimos que sí. Porque esta comunidad no es sobre exclusión. Es sobre demostrar que todos merecen un lugar. Especialmente aquellos que otros han desechado. Como yo fui desechado. Como la caravana fue desechada. Como los materiales con los que construimos fueron desechados. Todo puede tener segunda vida si alguien se molesta en mirar más allá de la superficie. En ver potencial en lugar de desperdicio. En creer que construir es posible incluso cuando empiezas en la basura. Ese es mi legado. No las estructuras físicas, no las comunidades que ayudé a crear, sino la idea de que nunca es demasiado tarde. Que nunca estás demasiado viejo. Que nunca has caído demasiado bajo. Siempre puedes construir. Siempre puedes levantarte. Siempre puedes demostrar que valías algo, incluso cuando todos te dijeron que no. Y yo lo probé. En una caravana oxidada, en un basurero, a los 78 años, lo probé.